Así las noticias en el mundo de los deportes. Soy Mercedes Ceseña, con esto me despido y doy paso a Edgar Ortiz, quien ya se encuentra listo en mesa principal para el espacio de entrevistas a las 8:45. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal, Mercedes? Buenas noches y bienvenidos a todos a este segmento de entrevistas de 8:45. Hoy hablaremos de un tema global que nos ocupará prácticamente toda la noche de 8:45 porque abordaremos lo sucedido en aquella decisión que tomó el presidente Donald Trump de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. Después de que el presidente Jimmy Morales anunciara que la embajada de Guatemala en Israel sería trasladada de Tel Aviv a Jerusalén, varios sectores y naciones se han pronunciado sobre esta decisión. Guatemala, Estados Unidos, Israel y 6 países más votaron en contra de la resolución que se presentó en Naciones Unidas condenando la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. La votación del pasado jueves fue abrumadora. 128 países a favor de dicha resolución que condenaba la decisión del presidente Donald Trump, 35 abstenciones y otras 21 naciones que no participaron, como le decía, con únicamente 9 votos a favor. La decisión del presidente Morales de trasladar la embajada guatemalteca a Jerusalén generó muchas críticas de algunos países como Bolivia, Palestina y Jordania. Y por ejemplo, el presidente boliviano Evo Morales resaltó que el presidente Jimmy Morales vendió su dignidad por migajas. Eso expresaba el presidente Evo Morales. Así que de esto conversaremos en este primer segmento para entender en su dimensión cuál fue el contexto para pues tomar esa decisión en cuanto al reconocimiento de la capital de Israel como Jerusalén. Así que ya nos acompañan los estudios de Cadena Antigua los dos expertos que nos acompañan esta noche. Por un lado se encuentra ya el licenciado Johnny Hasbun, excónsul de Jordania en Guatemala, y también el licenciado Guillermo Méndez, economista y teólogo. A ambos bienvenidos y muy buenas noches. Muchas gracias. Gusto estar acá. También está conmigo en esta entrevista hoy José Carlos Ortega. ¿Qué tal, José Carlos? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Tienes la palabra, José Carlos. Muchas gracias. Empezamos. Guillermo, la Convención de Viena, las convenciones de Viena estipulan dónde deben colocarse las embajadas. ¿Tú sabes exactamente cuál es la forma en que los países soberanos deben poner las embajadas en los países en donde tienen relaciones diplomáticas? Bueno, una vez que se han entablado relaciones entre los países, básicamente la tradición es que las embajadas se ubican en las capitales, pero realmente no hay una prescripción de que deba ser ahí. De hecho, puede ser en otro lado, pero a costo, por supuesto, de la distancia y el tiempo que se pierda en ello. Pero francamente hay libertad en cuanto a dónde se establezca. Ahora, el tema, por otro lado, es que el hecho de que se establezca en determinado lugar no necesariamente significa que ese lado entonces es la capital. Pues eso también está en discusión. El hecho de que se cambie de un lugar a otro la embajada no prescribe que ese lugar es la capital. Así es, licenciado Hasbun, ¿cómo entender un poco la decisión del presidente Trump para que vayamos abordando este tema obviamente en su contexto global? Luego quizás aterrizamos un poco más a Guatemala. ¿Cómo interpreta usted esta decisión del presidente Trump de reconocer explícitamente Jerusalén como la capital de Israel? Sí, yo creo que, antes que nada, buenas noches. Yo creo que es una situación bastante ambigua, bastante difícil, porque esa idea viene desde los años 90 en Estados Unidos y cada uno de los presidentes ha ido postergando cada 6 meses, buscando una razón, una excusa, mas sin embargo ahora no se buscó una excusa, sino que se tomó la decisión. El problema de esto históricamente es que en el 47, a finales del 47, Naciones Unidas decidió formar el Estado palestino, el Estado árabe y el Estado judío. Y en ese momento la capital era Tel Aviv. No sé cómo es posible, habiendo tantas situaciones que analizan y que existe un estudio de qué se va a hacer con lo que es Jerusalén, se esté tomando decisiones unilaterales y arbitrarias. Ahora, licenciado Hasbun, si, al inicio del Estado de Israel, la capital va a Tel Aviv. ¿Sí? Pero ¿no es esa una decisión soberana de un pueblo decidir en dónde debe colocar su capital? Si lo tomamos desde ese punto de vista, sí, pero hay otro problema y es específicamente el caso de Jerusalén. Jerusalén ha sido considerado
como el centro y el núcleo de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. Eso está muy claro. Inclusive yo tuve la oportunidad de que fui invitado en el 94 en Washington, cuando se firmó la proclamación de Washington entre un gran primer ministro que era Isaac Rabin y el rey de Jordania, de que se debían guardar ciertas limitaciones. Y yo tengo acá por escrito, si me dan un minuto se los podría leer rápido, donde dice claramente, en uno de los artículos dice: Israel respetará el actual papel especial que tiene el reino hashemita de Jordania en los lugares santos islámicos en Jerusalén, y cuando las negociaciones resultadas y relacionadas con el estatuto final, que no se ha llevado a cabo, de la ciudad de Jerusalén tomen su curso, Israel dará la primera prioridad al papel histórico de Jordania en esos santuarios. Estamos hablando del año 94. Además, las 2 partes han acordado trabajar conjuntos para fortalecer las relaciones entre las 3 religiones monoteístas. Y en ese contexto, licenciado Méndez, ¿cómo entender esa disputa? Porque yo creo que el licenciado Hasbun ahí lo pone un poco también en cuestión. Al final de cuentas, cómo confluyen o convergen esas 3 tradiciones en esta ciudad, la decisión de Trump es polémica. ¿Cómo la lee usted? Bueno, fundamentalmente no es una decisión que nace de la nada, es una decisión que, como muy bien dice el licenciado Hasbun, tiene una larga historia. Y la larga historia no necesariamente empieza en 1947, empieza un poco más atrás, pero no queremos escarbar tan hondo. El tema sí es que Naciones Unidas, como digamos la comadrona de este parto de nación, tiene más bien una política de status quo o de statu quo en relación a la región. Y en esa política de statu quo, entonces, no se debe cambiar nada, no se debe mover más allá de lo que diga Naciones Unidas. Y el peligro, entonces, es que, o más bien ellos interpretan que es un peligro el hecho de que cambien las cosas. En ese gran marco de las resoluciones, que son al final una camisa de fuerza para estados que están naciendo, es que debe entenderse la decisión de Trump, del presidente Trump. Al final de cuentas, lo que tenemos nosotros ahí es esta política de status quo que dice que las cosas sigan como están y que la inestabilidad es realmente un peligro, y que en ese marco el más poderoso realmente es al que le conviene la política de statu quo, y le conviene también al más débil, al más poderoso para mantener el poder en la región y al más débil para no ser atacado. Pero realmente, cuando están emergiendo los estados, la política de statu quo es muy difícil de llevar a cabo, sobre todo si se toma en cuenta de que están viniendo miles y miles de repatriados. Cada ser humano que llega realmente es una persona que viene a alterar el statu quo, y entonces esa es una enorme dificultad para mantener la política de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha dicho que Jerusalén Este es una región ocupada, pero el gobierno de Israel no se encuentra en el este, se encuentra en el oeste, y la embajada estaría en el oeste. ¿Qué lectura podemos tener ahí? Bueno, así fue. Por supuesto, hubo ya 16 embajadas en Jerusalén antes, hasta que en 1980 se declaró realmente que Israel iba a tomar toda unida y total, integradamente, a Jerusalén. Entonces, los países, en respuesta a esa decisión aparentemente unilateral de Israel, abandonaron la capital y se fueron a Tel Aviv, incluyendo Guatemala, aunque los últimos países realmente en retirarse de Jerusalén fueron Costa Rica y El Salvador. En el año 2006, tan reciente como el año 2006, todavía teníamos a 2 centroamericanos con su embajada en Jerusalén. Hay un tema que me llama mucho la atención, ¿no? Y es que el Comité Judío Americano ha hecho una encuesta meses atrás preguntándolo a la comunidad judío americana
su opinión acerca de un eventual traslado de la capital hacia Jerusalén. Y fíjese, curiosamente, solo el 16% de la comunidad americana judía apoyaba la medida y el 44% estaba en contra. El resto se pronunciaba, pues obviamente, en una decisión de indiferencia, ¿no? ¿A quién le habla Trump en realidad cuando toma esta decisión? Porque no es a la comunidad judía americana. ¿Será al sionismo protestante de Estados Unidos? ¿Cuál es la búsqueda de legitimidad que tiene el presidente Trump cuando decide tomar esta polémica decisión? Sí, curiosamente yo recibí esa noticia el día de hoy y el grupo de la comunidad judía americana no apoya en su totalidad la decisión que ha tomado el presidente de Estados Unidos. Él tendrá sus motivos y ellos tendrán también sus motivos, ¿verdad? Ahora, lo importante es consecuencias. Vengamos al área centroamericana. ¿Qué pasó con El Salvador? ¿Qué pasó con Costa Rica? Tuvieron que echar a perder todos sus productos porque fueron víctimas de un embargo económico de parte de todos los países árabes. No estamos hablando de Palestina, no estamos hablando del lugar cerca, estamos hablando de la Liga de Países Árabes. La Liga de Países Árabes son 21 países que siempre están unidos, siempre han tenido reuniones de grupo y eso es en realidad perjudicial. Fue tanto así que Costa Rica y El Salvador dieron marcha atrás ahorita y ahorita hay embajadas de países árabes en El Salvador. Yo acabo de estar en una de ellas, pues, hay quienes hacen un paralelo un poco para ponerle controversia, ¿no? Dicen algunos hacen un paralelo con lo que pasó en 2001 con la guerra contra Irak. Dicen que El Salvador apoyó a Estados Unidos y Estados Unidos le dio el TPS a los migrantes salvadoreños. ¿Será que Guatemala no buscará un acercamiento con Estados Unidos de ese tipo? Mire, yo trato de ver las cosas desde un punto de vista histórico, ¿ya? Cada país tiene sus ventajas o sus conveniencias. Yo considero que esto hay que verlo como un concepto nación y que estamos en el concierto de naciones, donde no podemos aislarlos. Guatemala no puede aislarse. Y si bien es cierto, yo no nací en Guatemala, estoy aquí desde mis primeros años y para mí, como les he dicho, Guatemala no es mi segunda patria, es mi única patria y lo digo con mucho orgullo. Por eso es que yo busco y trato de luchar porque Guatemala y los guatemaltecos siempre estén bien, en todo sentido. Yo luché mucho en el 94 con el doctor Torreviarte, uno de los cardamomeros, y me tocó ir a Cobán y estar entre las cooperativas tratando de calmar la situación, ¿verdad? Y Guillermo, por otro lado, ¿qué ventajas puede ganar Guatemala? Obviamente hay un alineamiento con los Estados Unidos, pero hay ventajas a nivel la relación con Estados Unidos y también a lo interno. ¿Qué se puede leer de esta decisión del presidente Morales? Bueno, a mí me parece que hay muchos ámbitos ahí para analizar. Un análisis concreto es realmente que el presidente Morales ha recibido un espaldarazo interno en la población, independientemente de lo que eso signifique internacionalmente, que al final importa porque es importante el comercio, pero si uno quiere afirmar sus relaciones internas, pues aquí el presidente lo logró por medio de esta situación. Por otro lado, hay metamensajes aquí que van más allá, por ejemplo, con el tema de incluso la CICIG en Guatemala, que realmente ha estado apretando y de alguna manera arrinconando al presidente. Aquí hay un metamensaje. Nosotros nos estamos alineando con un poder que es mayor que el poder de CICIG y que ha mandado señales a los jefes de CICIG. Entonces, esto tiene muchas repercusiones políticas. Así es. Bueno, es momento de que hagamos la primera pausa comercial de la noche. Recuerde usted que estamos hablando de la decisión que toma el presidente Donald Trump de trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén y la consecuente también decisión de Guatemala de emular a los Estados Unidos en esa decisión. Así que haremos la primera pausa comercial de la noche, pero cuando volvamos continuamos con esta interesantísima conversación.
Muy bien, estamos de vuelta en a las 8:45 por Canal Antigua, conversando precisamente de la decisión que tomó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de trasladar la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y conversábamos acá un poco tratando de entender las motivaciones que pudieron llevar al presidente Trump a tomar esa decisión. Y también, el licenciado Hasbun, es momento también de analizar las posibles consecuencias de la decisión, es decir, lógicamente algunos grupos extremistas de la zona, Hezbollah, etcétera, pues podrían reaccionar de forma violenta ante una decisión como esta. ¿Qué peligros habría, en todo caso, de alguna respuesta terrorista o una respuesta violenta ante esta decisión? Sí, mire, básicamente yo lo que le puedo decir es lo que he visto a través de las noticias, y es que Jordania y Qatar ya se pronunciaron en contra de esta decisión del gobierno de Guatemala o del presidente, y esto puede ir sumándose día a día, lo cual... Pero corremos riesgo realmente que un grupo extremista pueda tomar esta decisión de Guatemala, que es una decisión soberana al final, sí, como algo, como declarar enemigo a Guatemala y que haya un acto terrorista en Guatemala. Yo lo dudo mucho, verdaderamente yo dudo mucho de eso, pero lo que sí puede haber es lo que se ha platicado durante varios años, que es, como les digo, primero el boicot económico, ¿verdad? Segundo, lo que procede es desconocer al país, o sea, que hay una rotura de relaciones diplomáticas. ¿Cuáles son los productos que Guatemala tiene en comercio con los países árabes? Sí, Guatemala básicamente tiene la balanza comercial es 100% favorable a Guatemala. Básicamente estamos hablando de cardamomo, café fuera de cuota, limón deshidratado, pimienta gorda, confetis, básicamente. Y hay una cuestión que es muy importante, y es que la que se quedó corta de no vender su producto, que es el segundo país, porque Guatemala ya es el primer país en producción de calidad y cantidad de cardamomo, es la India. Entonces la India estaría muy contenta de que Guatemala ya no produzca cardamomo. Y ellos van a empezar a vender su producto. Ahora, si eso no afecta, pues hay que dejarlo estar, ¿verdad? Pero no creo que sea el motivo, porque son 350,000 familias, pues, que convirtiéndolo a almas, son 1 millón de almas de guatemaltecos. Y el cardamomo, donde se produce en microfundios, o sea, cualquiera tiene atrás del patio de su casa siembra de cardamomo. Hay cooperativas que tienen 12,000 miembros en Cobán. O sea, que es muy pequeño el espacio donde ellos producen el cardamomo, ¿verdad? Y que, pues más mal que bien, es un producto pagado razonablemente bien, ¿verdad? Y la calidad del producto el guatemalteco es el mejor del mundo, definitivamente, ¿verdad? Licenciado Méndez, que en el ámbito económico ya lo iniciaba el licenciado Hasbun, pero quisiera conocer su opinión también al respecto. Hay algunos que invocan a aquel precedente con Ramiro de León Carpio y dicen, bueno, podría existir un eventual bloqueo económico. ¿Pesan realmente las consecuencias económicas de esta decisión? A mí me parece que todo lo que tiene que ver con el comercio es importante. Nosotros como guatemaltecos dependemos del empleo. Tenemos fundamentalmente que reconocer que ese es un elemento clave en nuestra vida nacional. Por supuesto, las repercusiones, las avenidas de ahora de ventas, la posibilidad de colocar esto en los mercados internacionales por medio de la bolsa, etcétera, nos abren otras posibilidades, y eso también hay que contemplarlo. En cuanto a las embajadas propiamente, o más bien las diplomáticas de otros países, me parece que la República Checa también ha tomado ya la decisión de trasladarse a Jerusalén, y me parece también que hay una docena de países más que están considerando la posibilidad. En otras palabras, hay, para matizar un poquito el problema económico con el factor político, un movimiento que se está dando que tiene ramificaciones diversas en lo político, que matiza, como repito, lo económico. Bueno, licenciado Hasbun, o sea, en 1994 hay una serie de resoluciones de la Liga Árabe de que van a romper relaciones con Guatemala. O sea, ¿qué tan afectado se ve Guatemala en el contexto mundial, no solamente con los países árabes, sino con los países europeos, por ejemplo, al tomar esta decisión?
Pues la verdad que depende cómo lo analice cada país. Pues un país, digamos, un país árabe puede tener una idea, la Liga de Países Árabes puede tener otra idea, pero con referente a los demás países europeos, cada quien tiene su libre albedrío de tomarlo como mejor le convenga y como le sea más conveniente desde el punto de vista económico, diplomático y político. Okay. Sí, ahora, Guatemala ha tenido una línea de apoyo a Israel. Desde 1948 se habla del voto definitivo de Guatemala, que no es exactamente el definitivo, pero que el trabajo político que hizo el embajador García Granados para obtener los votos suficientes y proclamar el Estado de Israel. ¿Cómo se ve Guatemala en estos últimos meses? Votando primero en contra, después absteniéndose y ahora diciendo que va a trasladar la embajada. Bueno, francamente, si lo señalamos así en esa seguidilla, se ve errático, para decirlo de la manera más cruda. Pero si uno piensa más bien en el largo plazo, la relación de apoyo entre Israel y Guatemala ha sido una buena relación, ha sido una relación mutua. Tanto en lo referido a el parto de la nación en el 47 y 48, como también en cuanto a el apoyo que dio Israel a Guatemala en los años más oscuros del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, hay una escuela realmente, hay una tradición diplomática y los países tienden a respetar esa tradición diplomática. De hecho, a mí me extrañaría que Guatemala votara en contra. Realmente me extrañó que Guatemala votara en contra de Israel. Todos los momentos de abstención que Guatemala sufre o que Guatemala acomete en contra de Israel son momentos que, por así decirlo, están fuera de la tradición diplomática. Los países tienden a mantener una relación cercana con aquel país que ha sido solidario y con el que han tenido una buena relación. Digamos, algo así como Inglaterra y Portugal, algo así como Inglaterra y Estados Unidos. Son países que guardan una reciprocidad en este tipo de acuerdos y de tratados. Para ir concluyendo, licenciado Hasbun, de alguna forma lo explica muy bien el licenciado Méndez. Es una decisión consecuente con la política exterior de Guatemala a lo largo del tiempo, pero por el otro lado es una decisión difícil porque somos una minoría parados en esa posición, ¿no? ¿Cuáles son sus conclusiones del tema en general para ir concluyendo y terminando este análisis? Sí, yo creo que si bien es cierto que Guatemala quiere aceptar la postura del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén, que lo reconozca, pero ¿por qué tener que trasladar la embajada? O sea, son dos cosas completamente diferentes, ¿ya? Okay. O sea, podría hacer... ¿Contribuye a la paz esa decisión? No, definitivamente estoy seguro que no lo va a contribuir, porque lo que va a pasar, y no es lo que yo deseo, pero lo que va a pasar es que van a haber grupos extremistas radicales que pueden retrasar el proceso de paz en el Medio Oriente. Licenciado Méndez, ¿sus conclusiones? Bueno, a mí me parece que, como ya señalábamos al principio, el hecho de que se traslade la embajada no necesariamente un reconocimiento de la capital y viceversa. Entonces eso juega de los dos lados. Pero por el otro lado, lo que tenemos para mí en este tema es que la tradición de statu quo que refleja Naciones Unidas es realmente una camisa de fuerza para los estados en formación. Nosotros lo hemos visto aquí en nuestro propio continente. Chile se quedó con la salida al mar de Bolivia. ¿Por qué? Porque eran estados en formación y cuando eso sucede, entonces el que ataca y pierde es generalmente, como es el caso muchas veces en Israel, Israel es atacado y los que lo atacan pierden. Y entonces es como que regresáramos otra vez el partido, bueno, empecemos otra vez 0-0, ¿verdad? Nadie ganó puntos en esta, o devuelva las piezas del ajedrez. Y esa situación es la que termina siendo una camisa de fuerza en el caso de la política de statu quo. Y yo creo que los estados en formación, cuando son
muy fuertes, y cuando su fuerza la hacen valer, como por medio de la realpolitik, la política realista de Israel, la verdad es que no se deja encamisar o enchalecar fácilmente. Yo creo que eso es básicamente lo que tenemos en el caso concreto de Israel. Y por supuesto eso da pie para que tome las decisiones soberanamente que le competan. Muy bien, hasta aquí el primer tema de análisis. Agradezco muchísimo la presencia del licenciado Guillermo Méndez y el licenciado Johnny Hasbun en esta primera parte del análisis. Es momento de hacer una pausa comercial, pero les invitamos a que se quede con nosotros, porque en la segunda entrevista abordaremos concretamente el tema económico y abordaremos cuál es la situación concreta del cardamomo en Guatemala con esta decisión que tomó el presidente Morales. Así que los vemos después de la pausa.